Bienvenidos a una nueva edición del consultorio jurídico online de la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur. Como cada viernes vamos a tratar un tema interesante, un tema en el que usted también debe involucrarse con sus preguntas, con sus comentarios. Para esta ocasión el tema es el delito de usurpación. Quizás usted ha escuchado o de repente ha vivido alguna situación de usurpación, ya sea en documentos o en algún trámite, sobre todo con propiedades. Vamos a estar resolviendo el día de hoy todas las inquietudes que usted tenga a través del consultorio jurídico online. Les recordamos que pueden compartir la transmisión de nuestras páginas oficiales, USMP TV Filial Sur y la página de la Universidad de San Martín de Porres, además de nuestro canal de YouTube. Bien, es un agrado presentar en esta ocasión para el consultorio al doctor Mijail Baiton. ¿Cómo está, doctor Baiton? Un gusto tenerlo nuevamente en el consultorio jurídico online. Estimado Eric, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los seguidores de la página y justamente, ya sean alumnos o ciudadanos en general, gustosos de poder conversar de estos temas tan importantes en nuestra sociedad. Bien, entonces, como se ha anunciado, el tema es delito de usurpación. Lo dejo, doctor, para que usted desarrolle el tema y, como es costumbre en la dinámica del consultorio, al final se le trasladarán algunas preguntas. Perfecto, Eric, muy amable. Respecto brevemente a este delito, es importante mencionar de que está constituido dentro de lo que es los delitos contra el patrimonio, puesto que se afecta con la comisión del delito de usurpación el patrimonio. En estricto sentido, diremos la posesión, que corresponde a un ejercicio de un derecho real correspondiente al patrimonio. En este caso, hemos visto seguramente infinidad de ocasiones en las que los arrendatarios, junto con los arrendadores, cuando hacen el contrato, de pronto para el alquiler de una determinada vivienda, transcurre el tiempo establecido. Pasado este vencimiento de mutuo disenso, de mutuo acuerdo, pues resulta que el arrendatario no quiere salir, ¿no? Y tampoco quiere pagar la renta. En consecuencia, se está generando una afectación a los intereses del propietario, porque no está percibiendo un lucro, lógicamente, justamente del uso del bien que posee, o perdón, del bien que es dueño. Sin embargo, lo que tampoco podría hacer este propietario es ir al día siguiente, contrata a un montón de personas, destruye la chapa de la puerta, ingresa violentamente y lo despoja, porque ello constituiría el delito de usurpación. Y por más que sea propietario la persona, efectivamente, por más que fuera propietario, dado que lo que se protege o lo que se pretende proteger con este tipo penal de usurpación es justamente lo que se llama la posesión. Bien, hemos preparado un material relativamente didáctico que considero pertinente poder presentarlo de tal manera que nos vamos a guiar sobre esa base y poder comentar de mejor manera este delito en cuestión. A ver, creo que ya, sí, efectivamente, ya lo tenemos. Bien, iremos a la siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, diremos lo siguiente. Esta figura delictiva se encuentra regulada estrictamente en el artículo 202 de nuestro Código Penal, la misma que se redacta de la siguiente manera, ¿no? Será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Fíjese ese quantum de pena, de 2 a 5 años. Estamos en una modalidad básica de la usurpación. Ahora, ¿cuáles son estas modalidades, formas o circunstancias en las que se realiza la usurpación? Primero, el que para apropiarse de todo o en parte de un inmueble destruye o altera los linderos del mismo, ¿no? Ocurre muchas veces, sobre todo cuando los vecinos construyen, y construyen justamente muchas veces sobreponiéndose a los linderos del otro vecino.
y destruyen parte de su muro o afectan el mismo, lo cual ya constituye delito de usurpación. En una segunda modalidad tenemos el que con violencia amenaza, el que con violencia o amenaza, engaño o abuso de confianza despoja a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un bien inmueble o el ejercicio de un derecho real. El ejemplo que les he comentado al inicio es justamente esta modalidad, ¿no? Corresponde a esta modalidad. Dado que si hay violencia, o incluso no haya esta, sino amenaza, o incluso abuso de confianza, para despojar de la posesión al sujeto pasivo, el sujeto pasivo es la víctima, constituye delito, ¿no? Por más que el agente, el que realice la acción de desposesión, sea el propietario, comete el delito de usurpación. Entiéndase por violencia aquella fuerza física que despliega el agente justamente para afectar la integridad de la víctima, ¿no? Golpes, contusiones, hematomas que pueda generar en la víctima. La amenaza más bien corresponde al ámbito del anuncio o la manifestación de una inminente o un inminente peligro o riesgo sobre la integridad del sujeto pasivo. En esas circunstancias, estas amenazas tienen que ser suficientes justamente para generar esa intimidación, miedo, temor en el sujeto pasivo, con lo cual se genera la desposesión. La siguiente diapositiva, por favor. En ese mismo sentido, el que con violencia o amenaza turba la posesión de un inmueble, ¿no? Y el que ilegítimamente ingresa a un inmueble mediante actos ocultos en ausencia del poseedor, con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse. Esto también viene referido muy a menudo sobre la base de las invasiones. Seguramente nosotros hemos escuchado con bastante preocupación, desde luego, y esto obedece más que todo a una carente política de planificación urbana en la ciudad y en el Perú en general. Es decir, que antes de construir las viviendas debería establecerse las vías, los servicios básicos, delinear pues las veredas, las pistas, servicio de alumbrado, y luego de ello recién poder ofertar las viviendas. Lo que ocurre en nuestro país, lamentablemente, es lo contrario. Primero, se invade, se ocupa un terreno y luego sobre esa base recién se suministran servicios básicos, se asfaltan vías y se pretende de dar algo que se llama pues el asentamiento poblacional urbano, lo cual no corresponde. No corresponde, ¿no? Porque luego tenemos esos problemas de que se invaden zonas de riesgo, cerca de las riberas del río o en lugares que evidentemente no están destinados para esos fines. Bueno, para no desenfocarnos del tema, volviendo. Entonces, ¿qué ocurre con las invasiones? Claro, veamos de que esto también ya está regulado. El tema de las invasiones, ya sea en la propiedad pública o la propiedad privada, también es una forma de usurpación. Veremos más adelante en el artículo 204, en breve, cuando hablemos de la usurpación agravada, ojo, allí sí vamos a ver de mejor modo de cómo es que se sancionan a esas personas que ingresan violentamente, justamente a invadir propiedades que no les corresponden, ya sean ya públicas o privadas, ¿no? Bien, ahora, la violencia... Decía, la violencia que hace referencia en los numerales 2 y 3 se ejerce tanto sobre personas como sobre los bienes. Antes del año 2013 se pensaba de que la violencia solo debía ser ejercida sobre personas. Y si no había violencia sobre persona al momento de despojarlo de la posesión, no había delito de usurpación. Bueno, esto ya ha variado, efectivamente, con la casación 273-2012 ICA, la Corte Suprema ha establecido claramente de que la violencia también puede ser ejercida sobre los bienes, ¿no?
Entonces, cuando una persona, cuando el sujeto activo, el que realiza el delito, destruye las ventanas, destruye las cerraduras, las chapas para ingresar a la vivienda, ya está cometiendo delito de usurpación, porque la violencia se está ejerciendo también sobre los bienes. Ese despliegue de la fuerza física tiene como efecto la alteración o la destrucción, en este caso, de los bienes, ¿no? Entonces, también constituye este delito, ya digo, en referencia a la violencia sobre los bienes. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, el bien jurídico. En el derecho penal nosotros hacemos referencia siempre a un bien jurídico. ¿Qué es el bien jurídico? Es aquella esencia que el Estado pretende proteger, bueno, y en realidad destina su labor a proteger dicha entidad, dicho ente, porque considera que es importante para el ser humano y para la sociedad, ¿no? Por eso se protege la vida. Quien afecta la vida de una persona comete delito. Por eso se protege el patrimonio. Quien afecta el patrimonio de una persona comete delito. Y en otros tantos casos también, ¿no? En el concreto caso de la usurpación, el bien jurídico que pretende proteger este delito es el patrimonio, pues tutela un derecho real de una persona, en este caso, la posesión. Ahora bien, con este delito se afecta bienes inmuebles, es decir, se ataca el patrimonio inmobiliario. No puede haber usurpación sobre bienes muebles, ¿no? En todo caso, esa sería otra modalidad, sería daños, o dependiendo de pronto alguna otra modalidad quizás de apropiación ilícita, mas no sería usurpación. Este solo tiene su efecto en tanto se refiera a bienes inmuebles. El bien inmueble es todo aquel que se encuentra arraigado al suelo, que no es susceptible de ser trasladado de un lugar a otro, y más bien sí son susceptibles de transacciones económicas, compras, ventas, donaciones incluso. Ahora bien, es claro y preciso diferenciar lo que es la propiedad y la posesión. Para muchos de nosotros quizás pensamos que esto es sinónimo o es parte complementaria de una y otra. Los dos son derechos reales, sin duda, pero fíjese, en el caso de la propiedad, el propietario de un bien tendrá los siguientes derechos sobre su propiedad. Y estos son el uso, el disfrute, la disposición y sobre todo la reivindicación. En caso que afecte la propiedad de él, puede recuperarla a través de esta posibilidad de la reivindicación. Diferente más bien es el tema de la posesión, ¿no? Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, por ejemplo. Cuando hablamos de la posesión, que no es tan distinta de la propiedad, ojo, pero si bien es cierto, tenemos que precisar lo siguiente. Que la posesión, al igual de la propiedad, tiene los siguientes derechos. El uso, el disfrute y la disposición, pero no la reivindicación, porque esta acción está destinada única y exclusivamente para el propietario. Ahora, el poseedor puede denominarse o puede establecerse de la siguiente manera, ¿no? No implica, ser poseedor no implica que éste será el dueño del bien del que hace uso, ¿no? El poseedor no es igual a propietario. Entonces, el poseedor, por más de que esté un tiempo determinado dentro de un bien inmueble del que hace uso y disfrute, no es que se convierta en propietario. Existe sí un proceso independiente que tendría que accionarse de ser el caso, que es la famosa prescripción adquisitiva de dominio, al cabo de un tiempo de realizar esta posesión pública, continua y pacífica, puede convertirse en un propietario, esto evidentemente realizando un procedimiento judicial respectivo, pero si no lo hiciera, no, sigue siendo poseedor. Ahora, todo propietario es poseedor de su bien, eso por regla general.
aun cuando no tenga la posesión inmediata del mismo, ¿no? Pero no todo poseedor será propietario. Claro está, como lo hemos definido anteriormente, puede usar y disfrutar, pero eso no le genera estrictamente la propiedad de ese bien, más sí la posesión. Pero fíjese lo que estamos comentando justamente. El hecho de ser poseedor, se ha estimado que el Estado peruano le dé protección a ese posesionario y no pueda ser afectado en su posesión sino a través del procedimiento legalmente establecido. Entonces decíamos, ¿qué ocurre con un precario? Es decir, con una persona morosa que ocupa un bien y no le paga la renta al propietario. Decíamos que el propietario no puede despojarlo abruptamente. En todo caso, ¿qué podría hacer el propietario? Lo que tiene que hacer más bien sí es un proceso judicial en la vía civil, ¿no? De pronto podría interponer pues un desalojo. Justamente a raíz de esta circunstancia ha tenido relevancia la famosa ley del desalojo notarial, ¿no? Es la ley 3933, en la que se establece justamente la intervención notarial para el procedimiento especial de desalojo y pueda echarse, pueda lanzarse de la vivienda, del bien inmueble, a este poseedor precario, de forma más rápida y célere, que es lo importante. Bueno, el tema es el siguiente. Y con la siguiente diapositiva, por favor. ¿La usurpación es un delito permanente o instantáneo? Bueno, aquí tenemos un poco de divergencia en cuanto a las opiniones de nuestros doctrinarios, ¿no? Un sector considera que los delitos de usurpación necesariamente deben ser de manera instantánea, el cual concluye excluyendo a la víctima de su posesión. Esto último determina la consumación del delito. ¿A qué se refiere que sea de comisión instantánea y de que se haya consumado apenas se haya excluido a la víctima de su posesión? Significa que el delito se ha perfeccionado una vez que se ha despojado a la víctima. Entonces, a partir de ese momento, ustedes saben y entienden de que los delitos, salvo algunos previstos por la norma, pero los delitos prescriben. Esto es, que si no son puestos en conocimiento de la autoridad dentro de un tiempo establecido, pues ya no puede hacerse ejercicio de la acción penal pública, porque han prescrito. Entonces, para el caso de la usurpación, hay un sector de la doctrina que considera de que efectivamente este delito es instantáneo, es decir, de que se consuma en el momento que se despoja a la víctima, y a partir de allí corre el plazo para la prescripción. Hemos dicho ya que en la figura básica la usurpación tiene una pena de 2 a 5 años, ¿correcto? Entonces, si fuera una prescripción ordinaria, prescribe a los 5 años. Si fuera extraordinaria, prescribiría a los, bueno, tenemos que sumar allí a la pena máxima más la mitad de la misma. En consecuencia, tendríamos a los 7 años y medio que prescribir. Ahora bien, el que el inmueble se mantenga en el poder de la gente, más o menos en el tiempo, constituye un efecto posterior a la consumación. Podría llamarse esto agotamiento del delito. La usurpación, pues en forma de despojo, es un delito instantáneo, pero que puede tener efectos permanentes. Veamos de qué trata con la siguiente diapositiva. La postura del profesor Peña Cabrera, un famoso penalista peruano, dice que si considera como delito instantáneo, muchos autores de este delito quedarán fuera de la persecución penal, pues se darían los plazos prescriptorios. Esta figura delictiva como permanente para el autor garantiza la función preventiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de que sea un delito instantáneo?
de que al momento de consumarse este delito, corre el plazo de prescripción. Y si yo no tomo las acciones necesarias en el plazo de la prescripción, imaginemos que sea una prescripción extraordinaria de 7 años y medio, ya no podría ejercer la acción penal en contra del imputado, del sujeto activo de este delito. Así, el delito de usurpación es de carácter instantáneo, pero con efecto permanente, por lo que el término de prescripción de la acción penal se computa a partir de la fecha de la comisión del ilícito penal. En conclusión, será permanente en los delitos de usurpación o de despojo con ocupación, mientras que será instantáneo en el despojo de un derecho real sin ocupación. Esto que nos puede generar determinada confusión, vamos a tratar de explicarla de otra manera. ¿Qué ocurre cuando una persona, imaginemos el sujeto pasivo, es despojada de la vivienda que ocupa, sea la razón que sea, ¿no? Imaginemos que no haya pagado la renta. Bien, lo que ocurre es de que el Estado peruano ha convenido en darle protección a ese sujeto, es decir, a ese ocupante, a ese poseedor, siempre y cuando haya sido despojado mediante la violencia o la amenaza. Y para esto tenemos el artículo 920 del Código Civil, que establece estrictamente lo que es la defensa posesoria extrajudicial. Y para eso, la persona o el poseedor que ha sido afectado por este delito tiene el plazo de 15 días para que en ese tiempo pueda recuperar la posesión del inmueble que venía ocupando. Y para ello incluso podría ser respaldado por las fuerzas policiales y por la propia municipalidad del sector al cual corresponde, ¿no? Entonces, fíjese la importancia que tiene justamente el respetar este derecho real de la posesión. Ahora, claro está, si pasaran estos 15 días, evidentemente ya no podría hacer ejercicio de lo prescrito en el artículo 920 del Código Civil, ¿no? Tendría que usar, en todo caso, otra medida judicial que también está reconocida en el Código, de pronto un interdisto de recobrar, entre otros. Bien. La siguiente, por favor. La tipicidad objetiva. Dentro de la tipicidad objetiva vamos a determinar la presencia de dos sujetos. El sujeto activo es quien desarrolla el delito, quien realiza el delito, y el sujeto pasivo es la víctima, es sobre quien se desarrolla la conducta delictiva. En el caso del sujeto activo, puede ser cualquier persona. No existe una cualidad específica, ya que es un delito común. Puede admitirse la autoría inmediata, o incluso puede ser un coposesionario, el autor incluso, y despoja a su otro coposesionario. En el caso del sujeto pasivo, será quien ejerce estrictamente la posesión de ese bien inmueble. Él es el sujeto pasivo. Claro, no se puede despojar a una persona que no posea un bien inmueble. Claro está, para ser reconocido bajo esta posesión, tampoco es que sea automáticamente, ¿no? No es que yo, el mero hecho de que ocupe un bien inmueble ya me vuelve automáticamente poseedor. Tengo justamente que ejercer esas acciones de el uso, el disfrute y la disposición del mismo. Ahora, también se puede incluir como sujeto pasivo incluso al propio propietario, sin duda. En el caso de la tipicidad subjetiva, este delito es doloso. ¿Qué significa que sea doloso? Es decir, que tiene que haber intención, conocimiento y voluntad de realizar o de querer realizar el despojo del sujeto pasivo, mediante ciertas modalidades, ya sean destruir, modificar o alterar linderos, o también el uso de la violencia, amenaza, o turbando la posesión. Incluso podríamos decir que cabe el dolo eventual. Bueno, para los que no estamos un poquito cercanos a lo que es el derecho penal, el dolo eventual es un tipo de dolo que se entiende como la aceptación de una posibilidad a que pueda darse y sin embargo me conformo con ello y acepto esa posibilidad.
En el caso concreto, exige un ánimo subjetivo que implique el lucro, ¿no? En este caso, el sujeto activo que desarrolla el delito de usurpación no solo es que busca despojar al, al ocupante, al poseedor, sino que también lo hace motivado porque hay un fin lucrativo, porque sabe muy bien de que realizando esa desocupación violenta o amenazante, logra que justamente ese bien pueda ser materialmente incorporado dentro de su patrimonio y pueda ser utilizado por él, ¿no? Ya sea para vivir o para arrendarlo, etcétera. En todo caso, le genera un lucro determinado. La siguiente, por favor. Dentro de las modalidades que se establece en nuestro artículo 202, que es la usurpación en su tipo básico o tipo base, establecemos ciertas modalidades, ¿no? La primera, pues, es destruir o alterar los linderos del inmueble. Ahora, el lindero es toda señal natural o artificial que sirve para establecer los límites de un bien inmueble con la intención de acrecentar el bien propio, ¿no? La otra vez llegó al estudio un caso, pues, de una comunidad campesina que queda en Orurillo, esto es en Puno, que justamente había, pues, la disputa de dos familias, ¿no? Que tenían hectáreas, como unas 10 hectáreas más o menos de pastizales. Entonces, ¿cómo hacer de pronto para delimitar esas 10 hectáreas, no? Esto es casi imposible. Entonces, lo que hacen es colocar hitos que demarcan los puntos o las fronteras de sus propiedades. Entonces, ¿qué resulta? Que viene la otra familia y de forma abrupta e intempestiva ingresa con maquinaria pesada y destruye todos los hitos de la otra familia, ¿no? Lo cual ya constituye el delito de usurpación, la alteración del lindero. Asimismo, la destrucción propiamente, esto es deshacer o inutilizar algo, en este caso el lindero. Ahora, ¿qué es alterar? Implica la acción de cambiar de posición del lugar donde se encuentra. Estas acciones deben darse con el objeto de apropiarse de todo o en parte de un inmueble, ¿no? Este problema es muy recurrente entre los vecinos, ¿no? Que de pronto no han demarcado adecuadamente sus propiedades, pese a que en registros públicos puede estar delimitado, pero en la realidad, en la praxis, pues, a veces un vecino quiere construir un poquito más allá de lo que le corresponde, ¿no? Entonces termina haciéndolo, pero lo que debe entender también es que lo que está haciendo es un delito, ¿no? Porque está alterando un lindero que no le corresponde. Bien, la siguiente, por favor. La violencia se ejerce en contra de otra persona, transgrede la integridad física o psicológica. Esta violencia recae también sobre los bienes, ¿no? Como ya lo habíamos referido anteriormente. Entonces, la violencia, como se ha mencionado, es aquella, el despliegue de una fuerza física, ¿no? Que genera necesariamente una afectación. Esto también se conoce como la vis absoluta. Ahora, la amenaza consiste en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal inminente y grave, ¿no? Ahora, es necesario que para la amenaza esté presente la persona, ¿no? En todo caso, no se le afecta directamente en su integridad, pero sí se le intimida, sí se le genera ese temor, ¿no? Entonces, sobre esa base, lo que ocurre es de que cede el sujeto pasivo a la desposesión, justamente por ese mal inminente que posiblemente podría recaer sobre su persona o su familia. El engaño será la simulación o disimulación de sucesos o situaciones, logrando hacerse depositario de la confianza de la víctima, ¿no? Entonces, muchas veces se ingresa bajo la modalidad de cuidadores de la vivienda y finalmente termina ocupándola. O el abuso de confianza, que previo al despojo del inmueble, el sujeto pasivo cede en base a la confianza que tiene con el sujeto activo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En todas estas modalidades que ha establecido nuestro Código Penal, podríamos sintetizar como
se establece, vamos a decirlo así académicamente, de la siguiente manera. Cuando una persona, por más propietario que sea esta, pretende desocupar o despojar de la posesión a otra persona que viene ocupando un bien inmueble, lo tiene que hacer bajo los canales que establece nuestras normas jurídicas nacionales. Si lo hace de mutuo propio, de mano propia, converge en delito, en este caso, usurpación. Existen herramientas, como hemos mencionado, el proceso de desalojo, inclusive bajo otra modalidad, la del desalojo notarial, que podría acelerar esta finalidad, pero esto tendría que hacerse también dentro de los contratos, muchas veces de arrendamiento, colocar necesariamente la cláusula de allanamiento futuro, ¿no? De tal forma de que si se genera una falta de pago, automáticamente se allana el deudor a todo tipo de acciones legales, con lo cual facilita una posible desocupación, pero por la vía legal. Bien. Ahora, quisiera mencionar también lo prescrito en el artículo 204, que es más bien la usurpación agravada, que es una modalidad derivada, ¿no? La usurpación agravada, que se refiere a lo mismo de la usurpación básica, pero existen determinadas circunstancias que agravan en cuanto a la pena y se da una sanción mayor. En este caso, la usurpación agravada tiene una pena no menor de 5 ni mayor de 12 años. Ya vimos que en la usurpación básica o en el tipo base es de 2 a 5, en este caso es de 5 a 12. Ahora, ¿cuándo ocurre esto de la usurpación agravada? ¿Cuándo se materializa? Cuando el agente, el sujeto activo, utiliza armas de fuego o de pronto explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia de índole peligroso. O también cuando existe la intervención de 2 o más personas, ¿no? Concurso de personas. También puede realizarse la usurpación agravada sobre un inmueble reservado para fines habitacionales o de vivienda. Asimismo, sobre bienes del Estado o comunidades campesinas o nativas, o de pronto también utilizando documentos privados falsos o adulterados, o incluso esta parte que conviene precisarla estrictamente en el numeral 10 del artículo 204 de usurpación agravada, que menciona: en su condición de representante de una asociación u otro tipo de organización representante de persona jurídica o cualquier persona natural que entregue o acredite indebidamente documentos o valide actos de posesión de terrenos del Estado o de particulares, ¿no? Con esto de las invasiones a las que hacía referencia al inicio. Y fíjese el último párrafo que menciona: será reprimido con la misma pena el que organice, financie, facilite, fomente o dirija o promueva la realización de usurpaciones de inmuebles de propiedad pública o privada. Esto mediante la ley 30556 del año 2017, en la cual evidentemente a esas personas, a los instigadores, ¿no? A los autores mediatos, que muchas veces no están en los terrenos sujetos a invasión, claro, porque simplemente ellos son pues los autores intelectuales o instigadores, pues quedaban finalmente exentos de sanción, ¿no? Pero en la modificatoria, justamente del año 2017 a la que he hecho referencia, también se reprime estas conductas de estas personas, claramente, ¿no? En consecuencia, si va a haber algún tipo de acceso a una propiedad, ya sea pública o privada, tiene que hacerse también por los mecanismos adecuados, ¿no? En el caso de la pública, bueno, primero que se le adjudique la propiedad, fruto de una compra-venta, y luego recién hacer ejercicio de la posesión del mismo. Y en el caso de que sea una propiedad privada, evidentemente hacer una transferencia de compra-venta, con lo cual tendría toda la formalidad de ley para poder ocupar esa vivienda. Pero hacerlo de otra manera, evidentemente que constituye delito. Bien, mi estimado Eric, si hubiera alguna pregunta, algún comentario por parte de nuestros seguidores, pues encantado de poder absolver las dudas en la medida de nuestras posibilidades. Claro que sí, doctor Byton. Vamos a filtrar algunas preguntas para usted
Tenemos una primera pregunta. Nos dicen, en caso que el daño se haga al Estado, ya sea que una persona ha invadido la vereda o ha invadido parte de un parque, que es un sector público, ¿cómo se procede en ese sentido? ¿La municipalidad hace la denuncia? ¿Una persona puede denunciar a su vecino porque está invadiendo un espacio que no le corresponde? Esa es la pregunta en este momento, doctor Baito. Bien. A ver, este también es un caso de la vida real, ¿no? Ustedes habrán visto seguramente en algunos noticieros cuando de pronto viene la municipalidad y sobre todo los equipos de la municipalidad, las maquinarias, y empiezan a destrozar paredes, techos, que han construido determinados vecinos en parte de la vía pública, como si fuera de su propiedad. En este caso, está invadiendo lo que es la propiedad pública. ¿Y quién es el llamado o el legitimado a ejercer las acciones? En este caso, la municipalidad, que a través de su procuraduría ejercerá las acciones respectivas, ¿no? Y ya hemos dicho de que evidentemente, si esto fuera como es entendido dentro del procedimiento administrativo, pues la finalidad de destruir las edificaciones o las construcciones que hayan podido alterar parte del bien público, en este caso ya sea la vereda o incluso la vía misma. Y en el otro caso, más bien, que si fuera la invasión a una persona natural, ¿no? Porque es diferente que sea a un bien del Estado que a una propiedad privada, en este caso no interviene la Procuraduría de la Municipalidad, interviene directamente la persona que ha sido afectada. Y lo que puede hacer en este caso, si es que esta situación se ha dado dentro de los 15 días de que ha tomado conocimiento, puede ejercer los derechos de defensa de posesión extrajudicial, lo cual le permitiría recomponer al estado anterior a la afectación esta situación, ¿no? En esas circunstancias podríamos determinar cuál sería el procedimiento en el caso de que sea la afectación al bien público o a un bien privado particular. Muchas gracias por la respuesta, doctor Baito. Tenemos una segunda pregunta. Respecto a el derecho de posesión, si podría explicarnos si este derecho de posesión aplica en caso de las invasiones, cuando se han invadido y conocemos en nuestra sociedad que se invaden algunos espacios y pasan los años, ¿se hace efectivo el derecho de posesión? Si es así, ¿por qué? Y si es no, también el por qué, doctor Baito. Bueno, esta parte es importante, ¿no? Porque tenemos que decir lo siguiente. Existen muchos casos en los que anteriormente los jueces de paz otorgaban certificados de posesión a por doquier, indicando que ya ejercían el uso y disfrute de ese bien que ocupaban, con lo cual generaban una serie de complicaciones dentro del sistema jurídico propiamente, ¿no? Inclusive se daban posesiones a personas que nunca habían ido al lugar, ¿no? Y eso era sujeto pues a un ámbito de corrupción. Inclusive aquí en Arequipa tenemos un caso muy conocido y sonado de ello, a lo que se le ha denominado los malditos de Chumbivilcas, ¿no? Dentro de ese alias que se les ha colocado, en el que han intervenido pues a diferentes personas, no solo directivos de estas asociaciones, sino incluso a jueces de paz o incluso funcionarios públicos de diferentes entidades. Entonces, en el caso de la posesión, más bien, ¿qué ocurre? El poseedor generalmente ingresa a un inmueble bajo un título habilitante, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, entonces ingresa y ejerce el uso y disfrute de esa propiedad. Esto por un pago determinado y por un plazo determinado. Bien. Pero también existen los ocupantes o poseedores precarios. ¿Y a quiénes se les llama los precarios? Son los que no tienen ningún tipo de título que les habilite la posesión, o la que tenían ha fenecido, y en consecuencia no tienen amparo legal para poder sujetar su posesión.
En consecuencia, a estas personas que no tienen ningún tipo de título, entonces son pasibles efectivamente de ejercer acciones legales en contra de ellas a través de del desalojo y posterior lanzamiento, ¿no? Entonces, el problema social al cual yo he hecho referencia al inicio es que en las invasiones, por ejemplo, cuando ocupaban los terrenos del Estado mayormente, y estaban pues unos años allí y de pronto promovían constancias de posesión, informalmente incluso, y luego de ello, pues formalizaban, ¿no? En el Ministerio de Vivienda, COFOPRI, después la CEAL, CEDAPAR, etcétera, y así afianzaban sus habilitaciones urbanas. Y ya hemos dicho de que esa no es la forma porque justamente generamos un hacinamiento, ¿no? Generalmente cuando se dan así el tipo de habilitaciones urbanas, hay un hacinamiento, no hay espacios de recreación, no hay espacios de pronto para la salud o fines destinados que debería promoverse sobre la adecuada planificación, ¿no? Y es lo que padecemos hoy en día. Entonces, también es parte de la autoridad del INFRA, sobre todo en la municipalidad, que pueda promover estas políticas adecuadas de poder. Todos necesitamos vivienda, sin duda alguna, pero también hay formas adecuadas para poder obtener las mismas. Bien, muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Y la tercera y última pregunta está relacionada a las penas. ¿Cuál es la pena mínima y la pena máxima en caso de delito de usurpación? Ya. No sé si me puedes repetir, por favor. Te escuché solo la última parte. Bien, nos preguntan respecto a las penas. ¿Cuántos años es lo mínimo? ¿Cuánto es lo máximo por el delito de usurpación? Bien. Tenemos que distinguir primero dos cosas. Tenemos por un lado el delito de usurpación básica si se quiere, y la usurpación agravada. La usurpación básica o en su tipo base está prevista en el artículo 202 y el artículo tal señala que la pena es de no menor de 2 ni mayor de 5 años en su forma básica. En tanto que en su forma agravada, prevista en el artículo 204 del Código Penal, la pena es mayor. Ese quantum de pena se establece en no menor de 5 ni mayor de 12 años. Y de esa manera más o menos se establece. Ojo, accesoriamente hay una pena adicional que es la inhabilitación. Es una forma accesoria, ¿no? De pronto para limitar los derechos o ejercicios propios de algunas prerrogativas que pueda tener este imputado. Muy bien, muchas gracias, doctora Mijael Baiton, por las respuestas. Igualmente agradecemos a las personas que han hecho llegar esas consultas. Bien, eso es todo por hoy. Gracias por el consultorio jurídico online de este viernes con el tema delito de usurpación. Muchas gracias nuevamente, doctor Baiton. Nos encontramos el próximo viernes. Un saludo para todos. Permiso, buenas tardes.